Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. ¿Dónde te lo vas a pasar mejor que en la iglesia? ¿Dónde, hermano? Algunos pagan una entrada para ir a ver el fútbol y pierden su equipo, salen amargados. Aquí, esto es por pura gracia y misericordia y nos lo pasamos. Es un disfrute, gloria a Dios. Así que aprendamos a disfrutar los momentos en familia. Amén. Yo quiero que podamos leer en el capítulo 1 el mismo texto, el mismo pasaje que leímos la semana pasada. En el libro de Hechos, capítulo 1. No vamos a leer todo, pero sí por lo menos arrancaremos en el versículo 1. Y dice la palabra del Señor en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y quiero que vayamos ahora al versículo 12. Entonces, los apóstoles, los discípulos, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a leer solamente hasta aquí. Cuando llega el momento en el que Jesús tiene que dejar a sus discípulos, las últimas palabras que Jesús les dice es el recordatorio de la razón, del propósito por el cual Jesús vino a este mundo, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y les recuerda que el propósito por el cual Jesús vino, murió y resucitó es para traer salvación al mundo, es para librar al mundo de las cadenas del pecado y en consecuencia de las influencias de esas cadenas. Porque estar bajo la autoridad del pecado nunca es bueno. El pecado trae consecuencias a nuestra vida. Hay muchas cosas que algunos piensan que son libres para tomar decisiones, pero no es cierto. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Cuando uno está atado al odio, por poner un ejemplo, todo lo que hace está marcado por ese odio que está ahí en el corazón. Y hasta que ese odio no desaparece, nuestra vida es una manifestación en momentos puntuales de ese odio que hay en el corazón. Pero Jesús estuvo 3 años enseñándole a los discípulos y diciéndoles: mirad, yo he venido para cambiar esa realidad. Esa realidad va a cambiar porque el poder, el dominio, la autoridad que tiene el pecado sobre el corazón de la gente es un dominio, es una autoridad que no puede ser cambiado por voluntad humana. ¿Por qué?
porque eso ya se ha convertido en parte de la naturaleza de la persona. No hay nadie que pueda decir que no es pecador. La diferencia está en que uno puede ser un pecador practicante o un pecador arrepentido. Y muchos de los que estamos aquí somos pecadores arrepentidos. Y todavía seguimos luchando contra esa naturaleza que nos dice que nosotros tenemos que hacer cosas que van en contra de Dios, en contra de la palabra. Y por muy maravilloso que nos veamos entre nosotros, estamos todos cortados por la misma tijera, como se suele decir. Todos tenemos una falla en nuestra vida, algo que no está funcionando bien, y eso es culpa del pecado. El pecado está en nosotros. El pecado está acompañándonos continuamente y condiciona nuestra vida. Pero dice Jesús, y vuelvo otra vez al mensaje de Jesús, Jesús no vino para fundar un grupo majo de gente, Él vino para cambiar la realidad del mundo. Él vino para cambiar esa realidad del mundo que solamente puede cambiar cuando cambia la realidad del corazón del ser humano. Esto es así, esto es un principio. Aplícalo en todo. ¿Tú quieres que cambie el ambiente de tu casa? Entonces tienes que procurar ser tú quien provoca esa bendición, ser un canal de bendición para que cambie el ambiente de tu casa. Esta es la realidad. Nosotros no podemos pretender que lo que nosotros somos quede ahí eclipsado, olvidado, porque está constantemente ejerciendo influencia sobre nosotros. Y Jesús les dice, yo he venido para traer libertad a los cautivos. Yo he venido para romper las cadenas de aquellos que están atados y que están esclavizados. Yo he venido para abrir las puertas de las cárceles, esas cárceles en las que muchos están durante años y años. Jesús dice, yo he venido no para liberarles injustamente, sino para traer liberación a través de lo que yo voy a hacer en la cruz del Calvario. Por eso todo el pecado, el peso del pecado de la humanidad, y vamos a ser más concretos, tu pecado, mi pecado, nuestra maldad, fue sobre Jesús. En la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario, la justicia de Dios estaba siendo satisfecha. La paga del pecado es la muerte. Todo el pecado nuestro fue sobre Él. Y entonces cuando Él muere en lugar nuestro, sustituyéndonos. Él muere en lugar de cada uno de nosotros. Nosotros tendríamos que haber muerto allí en la cruz del Calvario. Nosotros tendríamos que haber padecido la muerte por culpa de nuestros pecados. Pero dice Jesús, yo lo voy a pagar por vosotros. ¿Cuánto es? Y la justicia de Dios había establecido que solamente podía pagarse con un precio, y eso era la muerte. Y entonces Jesús muere y el tercer día resucita. Pero Jesús les estuvo diciendo que Él venía no solamente para que Israel fuese salvo, sino para que el mundo fuese salvo. Ahí es donde encontramos a Jesús diciéndole, mirad, ahora os toca a vosotros. Ahora tenéis que llevar este mensaje a todo el mundo, porque todo el mundo necesita esto que yo gané en la cruz del Calvario. El mundo no necesita una religión nueva. El mundo no necesita leyes humanas, principios humanos que condicionen el comportamiento y que traigan cierta tranquilidad a la conciencia. El mundo necesita la libertad que solamente Cristo puede dar, la vida espiritual que solamente Cristo puede dar. Por eso es tan importante entender que ese mensaje, si no llega ese mensaje, toda la bendición queda allí, estancada y encerrada. Alguna vez lo he comentado, es como si aquellos que descubrieron que hicieron grandes descubrimientos para la humanidad, no sé, el descubrimiento de la penicilina.
Cuando lograron entender y comprender lo que implicaban las infecciones dentro del cuerpo y lograron tener un medicamento para atender eso, ¿cuántas vidas se salvaron? Pero ¿te imaginas tú que ellos lo hubieran guardado para ellos y solamente para su familia? Hubiera sido terrible. Luego está, ya no vamos a entrar en eso, en la maldad del hombre y en la manipulación del hombre que hace negocio de todo, ¿verdad? Pero aquellos que encontraron la cura para enfermedades o la atención para ciertos tratamientos, si hay algo que a la mayoría les ha caracterizado es que ellos dijeron, yo lo doy el conocimiento, doy mi descubrimiento totalmente gratis para que todo el mundo se beneficie. Luego lo cogieron algunos espabilados y te cobran por todo. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Pero Cristo vino y dice, yo he venido a cambiar esa realidad. Y le está trayendo un mensaje tremendo, 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 y se junta ya en el último momento con sus discípulos y le dice, pero ya ha llegado el momento en el que vosotros entréis en acción. Entréis en acción. Hasta ahora yo he ido delante vuestro, yo he enseñado cuando llegaba un bloqueo espiritual, como por ejemplo cuando queríais llevar y liberar a este muchacho sordomudo, no pudisteis hasta que yo aparecí. Y yo aparecí y puse orden. Entonces quedó liberado el muchacho y ese padre agradecido para siempre. Gloria a Dios. Vosotros os encontrasteis con el problema de una gran multitud que tenía que comer, pero vosotros no teníais capacidad para hacer ese milagro, para poder compartirlo, ¿verdad? Para poder hacerlo. Acudisteis a mí. ¿Y qué fue lo que hice yo? Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Y bueno, multipliqué los panes y los peces y una gran multitud comió y todos estaban contentos y os salvé la vida porque os iban a apedrear. Porque cuando uno está con hambre, yo sé lo que os digo, hermano. Yo conozco aquí a hermanos que tú les ves así, ¿qué le pasa? Es que no han almorzado. Y de repente tú le pones algo, un pinchito, algo, le cambia la cara, se ponen a alabar a Dios. Bueno, es peligroso estar rodeado de gente con hambre. Y esto fue lo que pasó. Pero Jesús les dice, ahora, para que esto sea una realidad, para que esto vosotros lo podáis hacer bien, es necesario que entendáis que tenéis que entrar en una relación personal con una persona que, bueno, la habéis visto, la conocéis porque no es desconocido para vosotros, pero que esa relación que vosotros vais a tener con esta persona, que no es otro que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Jesús lo dijo desde el primer momento. Juan capítulo 12, mirad, a vosotros os conviene que yo me vaya. Es más, cuando yo me vaya, enviaré otro consolador. Y ese consolador iba a venir, como vimos en el capítulo 16 de Juan, a hacer un trabajo. Él iba a venir a acompañaros, a hacer el paracleto constantemente con vosotros. Es decir, no va a venir para visitarte, ¿no? Como a veces la familia que viene, te visita y se va. Y si no se va, tú le echas. Pero el Espíritu viene para acompañarte, para estar constantemente contigo. Dice la palabra que el Espíritu ha venido para capacitarnos de tal forma que cuando nosotros no sabemos muy bien qué hacer, el Espíritu iba a tomar de lo que es de Dios y lo iba a hablar a nuestro corazón para que nosotros no hablemos para que nosotros no hablemos cosas que no son de Dios. Y esto es cierto, a veces hablamos muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Es que yo creo que si Dios es bueno, da igual lo que haga porque en el último momento Dios me va a salvar. ¿De dónde has sacado eso? Esa es tu intención, pero el Espíritu nos revela lo que es de Dios. Pero además nos dice, mirad, vosotros seréis testigos
de algo sobrenatural, tan sobrenatural, que cuando lo entendáis y lo viváis, disfrutaréis del servicio en mi obra. Y es, yo, el Espíritu Santo, yo convenceré al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando tú entiendes eso, te das cuenta que nadie puede llegar a Cristo si el Espíritu Santo no obra. Algunos, por ignorancia, no le dan lugar. Otros, por rebeldía, se han posicionado. De hecho, hay muchos que incluso siendo discípulos de Jesús, y Jesús les dijo, mira, id a Jerusalén, no mováis de allí, muchos no fueron. ¿Por qué? Porque cada uno tiene la libertad de escoger y de hacer lo que quiera. Lo que pasa es que nuestras decisiones también traen consecuencias. No es posible cobrar un sueldo todos los meses si no tienes trabajo. Y si tienes trabajo y no vas a trabajar, no puedes reclamar que no te echen. ¿Es así o no es así? Bueno, apliquémoslo en el mundo espiritual. Tú no puedes pretender las bendiciones de Dios si tú no tienes ningún tipo de relación con Dios. Y es más, estás en total desacuerdo con Dios, con su palabra y con lo que sea. Entonces, si esa es la realidad, tienes todo el derecho. Hablo incluso a aquellos que me están viendo por YouTube. Tienes todo el derecho a pensar, a sentirte, a moverte de esa forma, pero no tienes derecho a reclamar nada. Y esto es algo contundente. Por eso seguimos predicando y predicando y orando para que el Espíritu Santo de Dios haga milagros en los corazones. El primer milagro que recibe una persona es tener conciencia de su pecado. Y entonces cuando uno es consciente del pecado, porque fijaos, el primer milagro es ser consciente de que Dios existe, de que uno le ha fallado y de que uno necesita que Dios obre en su corazón. Y aquí es donde nos centramos. Muchas vidas siguen sufriendo y padeciendo porque le resisten a Dios, porque piensan que esto es una cuestión de mente. Y alguno está demente. Una cuestión de cabeza. No, yo blanco, negro, rojo, amarillo, 2 más 2 son 4. Esa es la lógica humana. Y la lógica humana no te vale para nada. No te sirve para nada porque tú no entiendes, no podemos nosotros entender. A veces no entendemos cómo funciona un coche, pero nos subimos en el coche. Y no tenemos que ser expertos de todo, pero con las cosas de Dios necesitamos ser expertos de todo, porque si no yo no voy a dar el paso. Bueno, hay para todo, cada uno tiene derecho a sentirse y a hacer y a tomar las decisiones que quiera. Pero el único que puede obrar esos milagros es el Espíritu Santo. Y Jesús es lo que le estaba diciendo a los discípulos. Le está diciendo, vosotros fuisteis partícipes de una vida sobrenatural, porque cuando Jesús nació de manera sobrenatural. El Espíritu de Dios vino sobre María y ella concibió de una virgen. Ese nacimiento sobrenatural dio lugar a un ministerio sobrenatural de dependencia constante y continua de Dios, de una dependencia, porque si hay algo que Jesús nos demuestra, que aún Él, siendo Dios, Él se sujeta a la naturaleza humana. ¿Sabes para qué? Para enseñarnos que sin la comunión, la relación con el Espíritu Santo de Dios es imposible. Imposible. Lo acabamos de ver. Les dio instrucciones por el Espíritu a los apóstoles. El Espíritu Santo estuvo siempre presente y Jesús no aprendió, sino que se movió de la manera en la que nosotros nos tenemos que mover. Por eso le dice a los apóstoles, mirad, vosotros habéis sido testigos de una vida sobrenatural y habéis recibido muchas bendiciones sobrenaturales porque estabais conmigo. Pero cuando yo no esté, te va a tocar a ti tener una vida sobrenatural. Eso es lo que le está diciendo. Y en la medida que vosotros tengáis relación con el Espíritu Santo, con esta
tercera persona de la Trinidad, vosotros podréis vivir esta realidad. En Juan capítulo 14 habla Jesús, le dice, mirad, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores. Y aún mayores. Y uno dice, pero ¿qué mayor que lo que ha hecho Jesús? Y Jesús dice, aún mayores. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que lo que Jesús hizo, lo hizo en dependencia de Dios, como hombre, 100% hombre, te das cuenta que la relación con el Espíritu Santo es fundamental, es indispensable. Jesús les está empujando, y aquí les dice que cuando, en el versículo 4, fíjate, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces en el verso 12 vemos, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, y seguimos leyendo y vamos al 14 y dice, todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? ¿En qué? Oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice Jesús, mirad, tenéis que entrar en una relación sobrenatural con el Espíritu Santo para que esa relación sea la que marque vuestra vida, porque el Espíritu Santo os va a guiar, el Espíritu Santo os va a capacitar, el Espíritu Santo luchará por vosotros, peleará por vosotros. Gloria a Dios, lo queremos, pero si no hay esa relación es imposible. Jesús se levantaba muy de mañana a orar porque había mucho trabajo. Y terminaba y todos se iban a dormir y él se quedaba orando porque necesitaba ser renovado. ¿En qué? En el poder del Espíritu Santo. Y entonces nos damos cuenta y vemos aquí que, claro, la oración es lo que da el inicio a esa gran relación. Los discípulos entienden lo que Jesús les está diciendo. Le dice, no os mováis, porque necesitáis entrar en una relación especial. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Y eso no es que no le conocieran. Le conocían al Espíritu Santo, porque en momentos cuando Jesús estuvo, cuando mandó a los 12, cuando mandó a los 70, sopló sobre ellos y el Espíritu Santo vino para ayudarles a hacer lo que debían hacer. Gloria a Dios. Pero ahora llegaba el momento en el que estaría el Espíritu Santo y estarían los discípulos. Y el discípulo era el que iba a tener que relacionarse con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que iba a venir para ayudar, para continuar la obra de Jesús, pero, claro, era imposible si no se entablaba o establecía una relación adecuada. Por eso, este sermón yo lo he querido titular, oración. Oración. El inicio de una gran relación. Todo empezó orando. Ellos entendieron, se volvieron a Jerusalén y empezaron a orar. ¿Quién les dijo que oraran? Nadie, pero ellos entendían lo que implicaba el esperar aquello que Jesús les había prometido. Por eso la oración para algunos es solamente pedirle a Dios. Dame, yo necesito, dame esto, atiéndeme esto, pero nada más. Pero la oración realmente es poderosa. ¿Sabes por qué? Porque es el inicio, es lo que fortalece, es lo que sostiene, es lo que mantiene y es lo que hace que persevere y prevalezca una relación sobrenatural con el Espíritu Santo de Dios. La oración, insisto, no es
solamente para pedirle a Dios por lo que nos falta. La oración es mucho más. Definimos a la oración como el hablar con Dios. Bien, pero tú no puedes hablar con Dios si no estás cerca, si no le entiendes. Porque algunos, aunque lo tengan cerca, hablan y hablan diferente idioma. ¿Por qué? Porque Dios nos habla en el idioma espiritual y nosotros hablamos en el idioma carnal. El Señor te dice, aprende a dar, y nosotros decimos, no, dame tú. Sé generoso. No, sé generoso tú conmigo. ¿Entendéis? Y hay un intercambio de diálogo. En ese diálogo hay un intercambio de principios, de conceptos que no llevan a una relación correcta. Y entonces, claro, hablamos de la oración y decimos, vale, la oración es el inicio de esta relación. Ellos empezaron a orar, empezaron a clamar. Nosotros vemos en la palabra del Señor, ellos estuvieron 10 días orando, clamando. Y entonces cuando yo me pongo a hablar y a pensar en la oración, si es tan importante la oración para relacionarme con el Espíritu Santo, yo tengo que entender cuáles son los principios que tienen que marcar esa oración. Insisto, orar no es solamente hablar con Dios y nada más. Y ahí es donde empezamos a ver en el capítulo 1 de Hechos, cuando vemos versos 4 y 5, que dice que estando juntos, en el verso 4, dice la palabra que Jesús les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y dice el verso 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar. Jesús les dice, haced esto, y ellos lo hicieron. Entonces yo empiezo a ver y a preguntarme por qué Dios les respondió la oración a ellos y a veces a nosotros no nos responde. ¿Por qué Dios no tuvo problema en cumplir la promesa que Él había hecho y a veces la misma promesa nosotros no la recibimos? ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiere? No. ¿Porque Dios no es fiel? No. Es porque no sabemos orar. Es porque cuando nosotros nos dirigimos a Él, no tenemos los principios que sustentan y fundamentan realmente lo que implica tener comunión y relación con Él. Y cuando nosotros vemos aquí a los discípulos, hay algo que este texto nos habla clarito. Jesús les mandó y ellos obedecieron. Es que la oración sin obediencia, ¿qué es? Si tú no estás dispuesto a obedecerle a Dios, ¿para qué le pides a Dios? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Si tú no estás dispuesto a sujetarte a lo que Él quiere hacer, entonces tu oración puede ser escuchada porque Dios oye todo y tiene tanta misericordia que a veces, aún en medio de esas situaciones, la misericordia de Dios se manifiesta. Pero cuando yo empiezo a ver y digo, yo quiero una relación con el Espíritu Santo, y entonces yo voy a orar, voy a clamar porque yo quiero entablar esa relación, yo quiero que esa relación crezca, yo quiero que esa relación se fortalezca, entonces lo que Dios ve, ¿qué es lo que ve? Mi corazón. ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a obedecer? ¿Tú estás dispuesto para cuidar y mantener la relación con el Espíritu Santo a obedecerle a Dios si Él te dice que dejes algo que estropea esa relación? ¿Tú estarías dispuesto a hacerlo? Gloria a Dios por los 3 amenes. Y ahí es donde empezamos a ver que muchas veces no recibimos que esa relación con el Espíritu, que no vivimos una vida sobrenatural porque no tenemos en nuestro corazón el anhelo de obedecer a Dios. No queremos obedecerle a Dios. Viene Dios y te dice, no, es que lo que estás haciendo aquí está mal. Deja esto. Y nosotros damos vueltas y vueltas y vueltas. Eso sí, vale, pero mientras lo dejo, ayúdame en esto. El Señor dice, bien, yo te voy a ayudar, tengo misericordia. Pero llega un momento donde Dios dice, hasta aquí. ¿Por qué? Porque, hijo mío,
tiene que haber de las dos partes. Una relación no es unilateral. Eso no existe, no es sano. Un día me tuve que poner de acuerdo con mi esposa en el altar para casarnos y tuvimos que establecer pautas para nuestra relación. Y yo tengo que cuidar esta relación con ella y ella la cuida también conmigo. ¿Ya lo veis? Estoy hecho un artista. Y alguno dice, la pastora solamente cocina. Ahí está. ¿Por qué? Porque ella se casaba con alguien que quería servir a Dios y yo me casaba con alguien que quería servir a Dios. Entonces yo no podía ser un obstáculo para ellos y ella no podía ser un obstáculo para mí. Entonces no podíamos llegar a un momento en el que, ay, vale, yo tengo carga pastoral y ella decirme, ay, bueno, búscate la vida, que a mí no me interesa eso. No, apoya, me respalda, me levanta, porque el ministerio lo estamos viviendo entre los dos. Por eso es una relación que se fortalece. Si se rompe eso, entonces no hay relación. Pero con el Espíritu Santo esto es así. Hay unos aspectos de obediencia, una actitud. Los discípulos escucharon a Jesús y Jesús les dijo, no os mováis, tenéis que ir allí y ahí tenéis que esperar. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Lo hicieron. Obedecieron. Entonces empezamos a darnos cuenta por qué a veces no tenemos una vida sobrenatural. Porque nos falta obediencia en relación ¿a qué? A esa comunión que el Espíritu Santo quiere tener con nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, no puede morar donde hay inmundicia. El Espíritu Santo no está para avalarte a ti en todos tus errores. Tú no puedes decir una mentira en el nombre de Dios. De hecho, eso en el Antiguo Testamento estaba penado con la muerte. No tomarás el nombre del Señor de forma ligera, liviana. Es que Dios me dijo, si Dios no te dijo nada y tú lo único que estás utilizando es a Dios para cumplir tu propósito y hacer tu voluntad, entonces, ¿qué clase de vida sobrenatural puedes pretender? Aquí entre nosotros, ¿podemos nosotros pretender una vida sobrenatural? Yo puedo pretender un matrimonio duradero y demás si yo cada 2 por 3 le digo a mi esposa, mira, oye, que este mes no me esperes en casa porque me voy por allí con otras mujeres. Y ella diciéndome, ay, tranquilo, cariño. Tú ve, porque te amo tanto. Ya puedo aprender taekwondo, karate y de todo porque mi vida correría peligro. Pero es que es así, es lógico. Y la obediencia, hermanos, la obediencia trae fidelidad. Esto es algo que a veces no se entiende. Yo a veces escucho esto, ¿no? Pastor, yo soy fiel con la iglesia. Entonces yo pregunto, vale, ¿cómo van tus diezmos? Bueno, de los 12 meses he diezmado 8, la mayoría, ¿eh? La mayor parte del año yo he diezmado. Y los otros meses, bueno, usted sabe, pastor, surgen cosas, imprevistos, vale. Entonces yo digo, vale, estupendo, gloria a Dios. Dile a tu esposa que le vas a ser fiel 8 meses al año. ¿Hay alguna mujer que aceptaría que su esposo le fuera fiel solamente 8 meses al año? ¿Y los otros 4 no? ¿Hay algún hombre que aceptaría que su esposa le fuera fiel? Habló el portavoz de los varones que andan poco callados. Gloria a Dios, Jorge. Ahí se paró y dijo... ¿Por qué entonces con Dios podemos jugar con la fidelidad? ¿Sabéis por qué? Porque no hay un concepto claro y profundo de obediencia. Porque cuando nosotros tenemos la claridad de la obediencia, entonces la relación es permanente, es estable, nos lleva a otra realidad. Queremos que el Espíritu Santo esté con nosotros todos los días, pero nosotros
2 días a la semana, le echamos de nuestro lado. No estamos dispuestos a obedecerle. No, el fin de semana, no. El domingo te lo doy a ti, pero el sábado por la noche. Entonces, queremos vida sobrenatural. Que no funcione todo, que cuando oremos por los enfermos se sanen, que todo sea maravilloso y demás. Es imposible, hermanos. Por eso, yo veía aquí esta actitud de obediencia que puede parecer muy lógica, pero no es tan lógico. Jesús se apareció a muchos discípulos, ya lo estuvimos viendo. Solamente 120 quedaron y fueron obedientes y esperaron la promesa. Entonces, cuando tú ores y entres en esa vida de oración profunda, porque eso es lo que necesitamos una vida de oración muy profunda. Una vida de oración que esté marcada no por lo que hablamos, por lo que necesitamos, sino también por la actitud de obediencia que nosotros tenemos. Que nosotros seamos capaces de decirle al Espíritu Santo: yo quiero que me llenes de tu gloria, que me uses ahí de rodillas, porque estoy dispuesto a lo que tú me digas, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y el Espíritu nunca irá en contra de la palabra. Y entiéndeme lo que yo te estoy diciendo. No es la obediencia ciega a tu pastor, a tu responsable, porque yo me puedo equivocar. Yo te estoy hablando al Espíritu Santo de Dios. Y tú tienes que conocer la palabra y evaluar la palabra. El Espíritu nunca te va a decir que vayas en contra de un principio espiritual que Él ha establecido. La relación sobrenatural se basa en eso, en la obediencia. Él no te va a decir: no, déjala a tu esposa, si tu esposa no te quiere, déjala. Así, sí, total, alguna otra aparecerá por ahí. Alguna que no te conozca tanto. Porque si no, la ligera va. No, el Espíritu me va a llevar a orar por mi esposa, a luchar, a ser un buen esposo. ¿Por qué? Porque lo que yo siembro, eso es lo que yo también voy a recoger. Y algunos quieren ser maravillosos, pero no siembran nada. Lo quieren todo, pero no están dispuestos a sembrar nada. ¿Qué pretendemos nosotros? Dejemos de engañarnos. Eso es vivir engañado. Eso es perder el tiempo. Y hermanos, los días se están acortando. Entendedme, no es que ahora haya menos horas en el día. Quedan menos días en la vida. Esa es la realidad. Y si el Señor no viene antes, te digo, cuando pase este día tendrás un día menos de vida en esta tierra. Quiere decir que por un lado o por el otro tenemos que aprovechar el tiempo. Y no hemos venido a pasar el tiempo así nomás. Yo quiero que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos ayude, nos capacite, pero nos dé la oportunidad de ver su gloria manifestada en los corazones de aquellos que necesitan. Pero claro, si no hay en nosotros un intento, un deseo, un anhelo de relacionarnos con el Espíritu Santo, orando, clamando, basados en la obediencia de nuestro corazón, todo lo demás son parches. Pastor, yo oro mucho. ¿Qué oras? Entonces el resultado de nuestra oración tiene que materializarse y consumarse. Es cierto que hay cosas que tardarán tiempo, pero se tiene que ver un fruto. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una relación correcta con el Espíritu Santo, eso se nota, hermanos. ¿Se nota o no se nota? Se nota. Obediencia. Y dice el verso 14 que todos estos que fueron obedientes perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La oración que nosotros tenemos que desarrollar, ¿para qué? Para tener una relación con el Espíritu Santo, tiene que ser una oración basada en la perseverancia. La perseverancia es mantenerse constante en una decisión o en una acción. Algunos no podemos o no pueden tener ni podrán tener nunca una vida sobrenatural
porque viven de chispazos. Pac. En el culto oro un momento y ya no vuelvo a orar en toda la semana. Ya no vuelvo a tener comunión con el Espíritu Santo. Ya no me dirijo más a Dios hasta que tenga una necesidad o un problema. Y dice aquí la palabra que todos ellos perseveraban. Y cuando en el corazón de un hijo de Dios hay perseverancia, eso es señal de que algo está pasando en ese corazón. Porque la perseverancia es la señal, es el indicador de que en la vida de ese hijo de Dios hay por lo menos dos cosas fundamentales. Una es la fe. La fe. Algunos no tienen fe de que el Espíritu les pueda llevar a una vida sobrenatural. Y lo estuvimos viendo la semana pasada. Si nosotros no tenemos fe, nuestra esperanza se viene abajo. Y si no tengo esperanza, no tengo nada que esperar. Y estos perseveraban en la oración. Se mantuvieron constantes. ¿Por qué? Porque le creyeron a Jesús. Porque sabían que Jesús no era un mentiroso. Porque ellos sabían que lo habían visto a Jesús. Y yo no sé si tú te has visto al espejo alguna vez. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis aceptado a Jesús como Señor y Salvador en vuestra vida? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos habéis experimentado gozo, paz, cambio, perdón, transformación en vuestra vida? A ver, ¿cuántos? Cuando te miras al espejo, tienes que ver la mano de Dios y ver la fidelidad de Dios. Pero algunos no la pueden ver. ¿Por qué? Porque están centrados en que le falta el trabajo, en que le falta la salud y en que le faltan los caprichos. Y Dios dice, no, yo no estoy para tus caprichos. Yo estoy para ayudarte, para bendecirte, pero aún en la cárcel me vas a ser útil si tú eres capaz de creerme a mí. ¿Entendéis cuál es la diferencia? Por eso vemos a los apóstoles. El apóstol Pablo podía estar en la cárcel escribiéndole a los filipenses: muchachos, yo estoy aquí en la cárcel, paso hambre, estoy encadenado, tengo frío, no veo la luz del día, estoy maltratado, olvidado, abandonado, solo. Pero, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En la cárcel. Y uno dice, sí. Porque él tenía una relación permanente con el Espíritu Santo de Dios. Y él podía experimentar la compañía, la presencia y la acción del Espíritu Santo en su vida en cualquier momento o circunstancia que él tuviera que vivir y pasar. Por eso cuando uno tiene fe, persevera. Hermanos, si no hubiera tenido fe de que el matrimonio podía ser lo que Dios había dicho que era, yo no me hubiera casado. Y si mi esposa no hubiera tenido fe y solamente se hubiera basado en lo que había, a los 6 meses busco un modelo mejor. Pero es necesaria esa fe. Y perseveramos porque tenemos la confianza de saber que lo que Dios ha prometido es real, hermanos. Entonces, cuando nosotros oramos para tener esa relación, entiéndeme, algunos todo esto, insisto, lo toman pura y exclusivamente para sus necesidades. Dame, y voy a perseverar hasta que Dios no me sane y yo no me muevo. Pero no te estoy hablando de eso, porque a lo mejor tu sanidad vendrá cuando aprendas a tener una correcta relación con el Espíritu Santo de Dios. No lo sé. Yo lo único que sé es que cuando Dios está morando y gobernando nuestras vidas, hermanos, las cosas son totalmente diferentes. Y entonces vamos a orar. Ellos perseveraban. ¿Por qué? Porque habían escuchado de Jesús. Muchachos, yo os he dicho, ya os había anticipado que va a venir una promesa del Padre. Y si lo hemos dicho, lo vais a recibir. ¿Lo creéis? Amén. Entonces, perseveraban en esa comunión, en esa oración. Y también la perseverancia muestra que en el corazón de aquel que persevera hay un anhelo de lo prometido.
yo ahora, imagínate, termina el culto y te digo, aquí Eddie, que está todo concentrado, tomando las gafas, que parece ahí un erudito. Eddie, tranquilo. Me he enterado que ahí andabas con algunos problemas económicos, no te preocupes. Te prometo 1.000.000 de euros para ti, ¿vale? Pero no le digo cuándo se lo voy a dar. Ya lo veo a Eddie acampando en la puerta de mi casa. ¿Por qué? Porque cuando uno anhela algo, ¿a qué insiste? A veces pasa con los niños. Llega el padre y para que el niño lo deje tranquilo dice, tranquilo, ya saldremos a jugar al fútbol. Y el niño dice, mi padre me lo ha prometido, vamos a salir a jugar al fútbol. Y el padre está muerto, allá a los 5 minutos ya se olvidó de la promesa, se sienta en el sofá, tira así. Y el niño, venga papá, ya me he puesto las botas y todo. Y con un balón, 2 balones por las dudas, se rompa uno. Venga, vamos, vamos. Ahora iremos. ¿Has merendado? No. Ve a merendado. El colacao. A los 3 minutos lleno la boca de colacao. Vamos papá, vamos afuera. Porque quería salir con su padre a jugar al fútbol. Y cuando nosotros creemos, tenemos fe de lo que Dios ha prometido y lo anhelamos, porque ese es el otro tema. Hay cosas que no las anhelamos. Hay algunos que, como no entienden muy bien lo que implica la acción del Espíritu Santo, les da igual. Les da igual. Y entonces viene Jesús y dice, es que a vosotros os conviene que yo me vaya. Os conviene porque cuando yo me vaya vendrá otro consolador. Él estará en vosotros. Ahora ha estado con vosotros, pero estará en vosotros. Él estará desde adentro guiándoos, ayudándoos, ministrando, tomando de lo mío. ¿Lo creéis? Amén. Entonces no os mováis de Jerusalén. Y allá fueron todos a Jerusalén. Y empezaron, Señor, 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 Señor. Y esto es algo que es muy curioso y es algo que yo me quiero detener porque ellos tuvieron fe y tuvieron anhelo de lo prometido. Alguna vez podríamos llegar a pensar, si Jesús lo prometió, ¿por qué se pusieron a orar? Si Jesús lo prometió, ellos podrían haber tomado una actitud de decir, bueno, muchachos, como ya Jesús no es mentiroso y lo va a cumplir, ya está, vámonos por ahí de vacaciones que ya llegará. Él lo prometió, ya nos lo enviará. Y se ponen a orar, se ponen a clamar. Y esta reflexión me llevó a darme cuenta de cómo obra y cómo actúa Dios. Porque cuando Él nos promete algo, lo que está esperando es que nosotros también lo anhelemos y lo deseemos. Lo vemos en la vida del ministerio de Jesús. De repente está Bartimeo allí mendigando. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se para Jesús y le dice, traedlo. ¿Por qué no fue Jesús a donde estaba? Si estaba ciego el pobre hombre. Jesús dice, no, si Él lo quiere, que venga. Y cuando viene le dice, ¿qué quieres que te haga? Pero a ver, lo está viendo ciego, ¿por qué no lo sanó? ¿No lo sabía todo Jesús? Claro que lo sabía. Lo que Jesús le llevaba al punto de decir, realmente, lo que yo tengo para darte, ¿tú lo quieres o no lo quieres? ¿Lo anhelas o no lo anhelas? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Tú anhelas realmente una vida sobrenatural? ¿O estás tranquilo y conformado con esto? Porque esto es una cuestión de anhelo. Yo me voy al libro de Daniel, por poner un ejemplo. Daniel, capítulo 9, verso 1. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí Daniel dice, yo estaba leyendo la Biblia y vi el cumplimiento de una
promesa. 70 años de cautividad tendría mi pueblo, por eso Daniel estaba en Babilonia, cautivo, como consecuencia de la profecía dada a Jeremías. Y entonces en Jeremías Dios le dice, 70 años va a durar esto. Y entonces viene Daniel, lo lee, se da cuenta que ya se habían cumplido los 70 años. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? ¿Salió corriendo por ahí a hacer fiesta y demás? No. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Dios, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y sigue orando, Jehová Dios, nuestro Dios, de ti es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra ti nos hemos rebelado. Y sigue leyendo y sigues leyendo y sigue ahí Daniel orando. Ahora pues, verso 17, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Y sigue orando y sigue clamando y dice, oye, oh Señor, perdona. Y sigue la oración, verso 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel dice, se cumplió. Dios dijo que esto es así, yo lo creo, yo lo anhelo y voy a estar orando, y voy a estar clamando, y voy a estar intercediendo hasta que venga la respuesta, perseverando ahí en la oración. En el capítulo 10, Daniel, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él, dice, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un ungüento, dice, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, dice, solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, porque no estaban orando, porque no estaban en relación con Dios, y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre mis palmas, las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba eso conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el momento en el que propusiste y dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes
principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir. Dios siempre responde. Dios siempre, aunque pase tiempo, aunque haya opresión y oposición, Dios siempre responde. Pero necesita que tú y yo perseveremos. Que no nos vengamos abajo y abandonemos el lugar donde Él nos ha dicho que tenemos que estar. ¿Cuál es el lugar que tenemos que estar? Aquí sentaditos, no, de rodillas en la presencia de Él, buscando su rostro. Señor, tú lo prometiste, yo lo creo. Lo creo, Señor, porque soy consciente que necesito esa vida sobrenatural. Yo lo creo, Señor, y hasta que no lo tenga, yo de aquí no me muevo, y hasta que yo no lo reciba, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres verdadero. Yo lo creo, y te voy a demostrar que lo creo, siendo constante en la búsqueda del cumplimiento de lo que tú has prometido. No me voy a ir, Señor, de vacaciones espirituales. No me voy a dormir. No voy a dejar de lado la promesa porque la quiero, porque la anhelo, porque la deseo. Ay, yo le pedí durante 3 días a Dios y no me respondió. ¿Será que Dios no quiere? Si Dios lo prometió, no cambia de opinión. Jesús no cambia de opinión. Dios no cambia de opinión. En Él el sí es sí y el amén es amén. Él dice, Él cumple. Él promete, Él lo hace. ¿Lo entiendes? Por eso es una cuestión personal. Y los discípulos estuvieron y recibieron el cumplimiento de la promesa porque ellos demostraron su fe. Demostraron el anhelo que tenían, perseverando delante de Dios para que Dios lo hiciera. La oración, te das cuenta, es mucho más que solamente decirle a Dios que te ayude a llegar a fin de mes. Por último, verso 14 nos dice que además que ellos perseveraban, lo hacían de una forma determinada, lo hacían unánimes. Unanimidad es tener una misma mente, es tener un mismo espíritu, un mismo sentir. A eso se está refiriendo. Ellos estaban allí con un mismo sentir, con una misma mente. Ellos estaban allí con un mismo propósito. El propósito que a ellos les motivaba era la voluntad de Dios, era el plan de Dios. Él le dijo, id de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego vamos a Lucas y vemos que, a Hechos, y vemos que en Hechos le dice, mirad, no os mováis de aquí hasta que no venga la promesa. Porque cuando venga la promesa vosotros podréis cumplir el propósito. Entonces, cuando nosotros hacemos una lectura general de todo, nos tenemos que preguntar, ¿por qué esta gente estaba en el aposento alto orando, perseverando para el cumplimiento de la promesa? Por una razón muy sencilla, porque todos tenían el mismo sentir. Señor, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. Tu voluntad, Señor, es salvación para el mundo. Hágase tu voluntad. Señor, tú has dispuesto que tu voluntad sea que llegue el mensaje a través de la iglesia, a través de nosotros. Señor, hágase tu voluntad. Ese era el mismo sentir. Ahí no estaban ellos diciendo, bueno, yo creo que vamos a tomar estos 10 días para ver qué vamos a hacer, cómo vamos a organizarnos. No. Ellos dijeron, queremos el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque había un mismo sentir. Señor, tú dijiste que este es el propósito de nuestra vida, entonces nosotros nos movemos, nos fundamentamos en el mismo sentir. Tenemos el mismo anhelo, estamos unánime. No estaba ahí uno orando por el trabajo, el otro orando por la familia, el otro orando por el dolor del juanete, el otro orando para que el Imperio Romano se fuera. No estaban allí. Eso no era lo que les unía en ese momento. ¿Sabéis lo que le unía? El cumplimiento del propósito. Y nosotros tenemos que entender que la vida sobrenatural solamente se justifica cuando nosotros estamos dispuestos a obedecerle a Dios y cumplir el propósito de Dios en esta tierra. De lo contrario, no se justifica, no tiene sentido. Dios no va a derramar el poder suyo, su presencia. Él no va a hacer maravillas delante de aquellos que no le importa su obra.
no va a estar Dios respaldando, no va a estar Dios avalando, Dios no va a estar allí confirmando las decisiones de alguien que le importa muy poco si la gente se salva o no, que le importa muy poco si a Dios le duele el pecado, que le importa muy poco si el hermano que tiene al lado o la persona que tiene al lado conoce a Cristo o no, le importa muy poco y lo único que le importa es su vida, sus cosas y sus cuestiones. Eso no puede ser la mente de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que estar unánime. ¿En qué? ¿En el horario de los cultos? No, hermano, esto es secundario. ¿En qué? ¿En cómo pintamos las paredes? No, hermano, eso no tiene importancia. La iglesia tiene que estar unánime en el cumplimiento de la promesa de Dios, en el cumplimiento del propósito de Dios, en el cumplimiento del anhelo, del deseo y la razón por la cual Cristo vino, como decía al principio. ¿Me entiendes? Unanimidad. Porque para eso vino Cristo y para eso fue enviado el Espíritu Santo. Para que cada uno de nosotros pudiéramos ser un fiel testimonio de Jesucristo. Un fiel testimonio de Jesucristo en todas las áreas. Eso es tener vida sobrenatural. Por eso necesitamos lo sobrenatural en nuestra vida. Y la intervención del Espíritu Santo no sería una cuestión puntual. Eso no quería Jesús. Algunos se conforman con lo puntual. Algunos se conforman con el simple hecho de estar en un lugar donde el Espíritu Santo se haya movido. Pero eso no es a lo que ha venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido para acompañar a aquellos que están por la labor de poner a Dios en el lugar que a Dios le corresponde. Por encima de todo. Porque cuando tú pones a Dios por encima de todo, reinando en todo lo que eres, en todo lo que haces, en todo lo que tienes, entonces honras a Dios y recibes también la bendición de parte de Dios. Y mientras los hermanos de la alabanza van subiendo, yo quiero ir terminando este mensaje. Porque si no entendemos que el Espíritu Santo no ha venido para nuestros caprichos, no está aquí para una cuestión caprichosa nuestra, sino para guiarnos, ayudarnos, enseñarnos, acompañarnos, corregirnos, cambiarnos, capacitarnos para la obra a la que Él nos ha enviado y todo lo que tiene que ver con Dios. Si no entendemos eso, nuestra vida es imposible que llegue a un nivel de lo sobrenatural. Cuando yo hablo de lo sobrenatural me estoy refiriendo a esa vida en la que el Espíritu Santo tiene control. Y tiene un control no por imposición, porque nunca el Espíritu Santo lo va a hacer así. Tiene un control de nuestra vida porque nosotros se lo hemos cedido. Porque nosotros le hemos dicho, Señor, yo no sé cómo educar a mis hijos, pero tú sí sabes. Porque nosotros hemos entendido también nuestras responsabilidades en todos los aspectos, como padres, como esposos, como hijos. Y cuando nosotros no podemos, el Espíritu Santo puede. Por eso Jesús le dice a los discípulos, es que vosotros lo necesitáis. Esto no es una opción. Vosotros lo convertís en una opción, pero no es una opción, porque vosotros no vais a vivir nunca lo prometido, no vais a vivir nunca lo revelado en la palabra, si no sois capaces de tener una relación correcta con la tercera persona de la Trinidad. Esto es lo que Jesús les vino a decir a los discípulos. Y necesitáis entender que esa relación empieza de rodillas. Entiéndeme, orando.
pero que esa relación se sostiene orando, también ahí de rodillas. Y que esa relación va a más orando, pero no de cualquier forma, no de cualquier manera. Porque cuando no hay obediencia en el corazón, entendedme, a la palabra, ¿sabéis qué es lo que hay? Hay rebeldía. Algunos son rebeldes a la palabra, pero quieren la vida sobrenatural. Claro, cuando no hay perseverancia en esa relación de oración, de clamor, hay abandono. La falta de perseverancia nos lleva a la apatía, al abandono. ¿Para qué voy a insistir? Yo lo dejo. Si tiene que venir, vendrá, y si lo que tenga que ser, será. Algunos han hecho propio ese dicho totalmente antibíblico: que sea lo que Dios quiera. Hay muchas cosas que Dios nos quiere, pero que son, ¿sabes por qué? Porque no tienes relación con lo sobrenatural, con el Espíritu Santo de Dios. ¿Te piensas que Dios quiere que tu hijo esté atado a la droga, o que tú tengas un matrimonio que viva solamente de apariencias, o que estés guardando en el corazón heridas de tantos años, frustrado, amargado de la vida? ¿Tú te piensas que eso es lo que Dios quiere para tu vida? Eso sí, que vengas todos los domingos al culto. ¿Tú te piensas que eso es lo que Dios quiere? No, Él ha venido a liberarte, Él ha venido a sanarte, Él ha venido a bendecirte. Por eso Él nos dice: necesitas tener una relación correcta, una relación poderosa, sobrenatural. Y esa relación se inicia cuando tú estás en una constante oración y búsqueda. Y cuando no hay unanimidad en el pueblo, entiéndeme, en las cosas que son innegociables, porque la palabra es innegociable, hermano. Aquí no estamos para negociar si tenemos que hacer discípulos o no tenemos que hacer discípulos. Aquí está lo que Dios nos ha dicho. Y luego que cada uno tome sus decisiones y haga sus conclusiones. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando no hay unanimidad, hay división. Cuando en el matrimonio no hay una misma mente, un mismo sentir y no hay acuerdo, entonces ¿sabes qué pasa? Hay división. Cada uno tira por su lado. Vale, tú haz esto, tú haz lo otro, y algunos lo están viviendo, lamentablemente lo están sufriendo. Pero cuando nosotros entramos dentro de esa relación sobrenatural, llega un momento, hermanos, llega un momento donde las cosas son totalmente diferentes. Y a eso es a lo que Dios nos está llamando. ¿Dónde va a empezar esa relación? De rodillas. De rodillas. Reconociendo que si Él lo prometió, si realmente te lo crees, lo vas a buscar, lo vas a esperar, lo vas a anhelar, lo vas a desear, lo vas a pelear como lo hizo Daniel, es decir, lo vamos a buscar con toda nuestra fuerza. Pero si no, entonces no te quiero engañar más, ¿vale? O mejor dicho, no quiero decirte nada que te pueda traer al engaño. Te voy a decir la verdad. Estás perdiendo el tiempo. Porque lo que no venga de Dios, lo que no nazca del corazón de Dios, lo que no sea afín al plan y a la voluntad de Dios, no te va a servir para nada. Estamos de paso. Nuestro final está en la eternidad. Te podrán querer más o menos, podrás ser más listo o menos listo, pero nuestra victoria está y estará. El día que nosotros lleguemos cara a cara con el Señor, escuchamos esa voz de nuestro Dios diciéndonos: oh, mira que has sido torpe, cabezón, duro y demás, pero has sido fiel. Has ido en
pos de lo que yo te prometí. Y si has visto mi gloria en la tierra, no es por ti, es por el amor que yo tengo para el prójimo. Pero ahora, como te has dejado usar, como has sido un canal de bendición, como te has rendido realmente a lo que yo quería en esos años que te tocó vivir, anda, entra al gozo de tu Señor. No hay otra forma. Por eso, la salvación no es por nuestras obras, pero aquel que dice que es salvo, sus obras hablan por él. Y eso lo dijo Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Yo te voy a mostrar que yo creo a Dios porque yo no me muevo del lugar donde Dios se manifiesta. No me muevo, no voy a salir de allí porque yo creo en Él. Yo te voy a mostrar mi fe porque estoy convencido que lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha prometido está vigente para todo. Por eso hablaré, compartiré, viviré, seré fiel, ayudaré. Si alguien está a mi lado y necesita, yo estaré allí. ¿Por qué? Porque estamos unánimes, con una misma mente. Yo no quiero salvar al mundo y perder a mi hermano. Yo no quiero salvar las familias de todos y perder la mía. Eso es el principio de la vida sobrenatural. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.